Hace ya unos 12 años que voté por primera vez. Como era chica y la verdad nunca me faltó nada, no recuerdo con exactitud qué o cómo eran los gobiernos que me sucedían en la vida. Como la gente estaba ahí, gobernaba y ya fue. Pero hoy es en lo único que puedo pensar. Y no les voy a mentir, gente, tengo un poco de miedo con lo que puede llegar a pasar porque sé que cualquiera de las cosas que pasen van a ser malas. Pero también estoy ultra confundida porque no entiendo cómo es que llegamos a hoy. ¿Cómo llegamos a vivir en un país que parece que en cualquier momento va a explotar? Probablemente por el pasado. Causalidad, querida, causalidad. En este video vamos a intentar dar un pantallazo de lo que fueron los últimos 12 años de la República Argentina. Del boom kirchnerista a los globos amarillos y a la decadencia de los dos grandes espacios políticos de nuestro país. ¿Por qué hoy hay un vuelco a una derecha antisistema? Con ustedes, el desastre político, 12 years in the making. Y para todos los libertarios, peronistas, cambiemistas, esto es un resumen y por cuestiones de tiempo vamos a repasar lo más importante o lo que yo considere más importante. Arranquemos. Para entender el segundo gobierno de Cristina, que comenzó en el 2011, hay que volver un poco atrás, a la crisis del 2008. La crisis mundial del 2008 se dio tras una crisis inmobiliaria en Estados Unidos. ¿Y por qué repercutió en el mundo si la crisis era en Estados Unidos? Porque Estados Unidos es el centro del mundo. Si ellos se caen, nos caemos todos. Es como si se tambalearan los cimientos de una casa, si estamos hablando de la materia económica, o como si el amor se cayera. Si el amor se cae. El resultado de esta crisis tuvo muchas aristas, hubo mucha gente perjudicada y básicamente el gobierno yanqui decidió salir en rescate de los bancos para que no quebraran. ¿Por qué te cuento esto? Porque en ese contexto todos los capitales extranjeros, o sea, el dinero que invierten los grupos financieros afuera del país, retiraron la plata de los países periféricos y la pusieron toda en el primer mundo. ¿Por qué? Para salvar sus ahorros, obvio. Esto es lo que se llama, acércate, fuga de capitales. Eso es una fuga de capitales, como que el dinero ¡pum!, se va, desaparece, no está más. ¿Dónde está el dinero? Acá no. Argentina venía creciendo en el 2008. Quizás no te acordás, o Dios me libre, no había nacido todavía, pero el negocio de la soja le había producido una situación holgada al reciente gobierno de Cristina Kirchner, quien había asumido en 2007 sucediendo a su esposo Néstor. El gobierno de Cristi fue de orientación keynesiana, una teoría que propone que el Estado debe intervenir en la economía a través de políticas públicas para mantener el equilibrio y revertir las crisis. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la crisis yanqui del 2008? Bueno, tras la crisis, Argentina quedó perjudicada. Se fugaron los dólares de capital extranjero que eran necesarios para las reservas, generando así una crisis financiera que decantó en una crisis económica. Ahora, ¿cómo es una crisis financiera? Supongamos que yo tengo una deuda de 50.000 pesos con la tarjeta de crédito y la pienso pagar cuando cobre el sueldo del mes siguiente. Ahora, supongamos que mi jefe decide no pagarme ese mes. ¿Cómo pago la tarjeta si no tengo ahorros? Ahora, ¿por qué una crisis financiera genera una crisis económica? Para este ejemplo vamos a suponer que sí tengo esos ahorros. Y con esos ahorros pago la deuda que tengo en la tarjeta de crédito. Pero en realidad esos ahorros yo los iba a usar para otra cosa. Y ahora no tengo la plata para esa otra cosa. Entonces es todo como una gran bola de nieve. Ay, ya no hay buenos días, Bart. Solo días. Entonces, ¿qué tenía que hacer CFK en ese momento? Buscar recursos alternativos. Se tomaron dos decisiones. La primera, Lustó. Sí, ese Lustó. El candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Juntos por el Cambio. Sí, ese era ministro de Economía de Cristina. 2. Lustó entonces decide buscar recursos alternativos. Dentro de esas alternativas decide colocar retenciones móviles a las agroexportaciones. O sea, aumentar el impuesto que tienen que pagar los que venden soja en relación al precio del dólar. En criollo, si te pagan más dólares por la soja que estás vendiendo, vas a tener que pagar más impuestos. Breve pausa para avisarte que si no le diste like al video y no te suscribiste, lo hagas ahora, porque hay muchos
videos de este estilo. Además, gente, ustedes lo saben mejor que yo. Algoritmos, el video se va a mover más si ustedes interactúan con él. Así que, gracias. Sigamos. Acá se produce la crisis con el campo. Los sectores agroexportadores lo tomaron como una medida de confiscación y la oposición y los medios afines disculpen la redundancia, opusieron. Cristina no pudo aprobar la ley en el Congreso y perdió esa batalla. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Voto es en contra. Pero, igualmente, el momento canon había ocurrido y las filas dentro del kirchnerismo se dividieron. Estos idas y vueltas y peleas con sectores importantes de la Argentina dejaron en visto malo al gobierno y la amplia campaña mediática en contra empezó a hacer decaer la opinión acerca de Cristina. Pero igualmente... WhatsApp. ¿Hablar del orto, boludo? Uy, no. Esperen. Pasó algo. Murió Néstor Kirchner, información primero en C5N. Muere en octubre del 2010 Néstor Kirchner, dejando a Cristina como única alternativa para el peronismo. Y prácticamente no tiene oposición, tan así que termina ganando con el 54% de los votos en primera vuelta, sola y sin apoyo del radicalismo. En la segunda presidencia se produce la estatización de YPF, o sea, se vuelve estatal. Seguimos buscando dólares por la crisis del 2008 y el gobierno decide devaluar la moneda a finales de 2014, justo antes de entregar el gobierno. Sí, al parecer podés elegir vos devaluar la moneda. Yo eso no lo sabía. Obviamente que la moneda se devalúe hizo que los pesos valgan menos y las cosas valgan más, porque los salarios nunca suben, queridito, no. Además, a Cristina se le había abierto una oposición por derecha a que no sabés de la mano de quién. ¡Sí! Massa, que había sido jefe de gabinete de Cristina, su mano derecha y un fuerte aliado, crea el Frente Renovador en el 2013 y se separa del kirchnerismo. Y ahí lo siguen un montón de otros disidentes a acompañarlo. Esta traición y desagrupamiento del gobierno dejó vía libre para que Macri, sí señores, Macri, fundara Cambiemos en el 2015 para buscar la silla presidencial. Había muchísima competencia y la gente estaba muy enojada. Además, sumemos que al problema tras la devaluación se le sumó el cepo al dólar, la pelea con los fondos buitres y que CDFK no quería mucho a Scioli como candidato a presidente. Así llegamos a Macri, que ganó en el 2015 las elecciones con Michetti de vicepresidenta y fue la primera vez que una propuesta totalmente de derecha ganó elecciones nacionales. Ahí se dio un cambio de paradigma. Recordemos que veníamos de una situación un poco inestable, o sea, lo que pasa es que comparado con el día de hoy, esa situación parece un chiste, pero veníamos de una situación muy inestable. Y más allá de la crisis económica, el gobierno de Cristina terminó con uno de los salarios en dólares más altos de Latinoamérica. El índice de desigualdad bajó y creció una política de contención social muy fuerte. Pero, ¿qué pasó? Macri determinó que lo indicado para terminar con el déficit fiscal, o sea, que el Estado gaste más plata de la que le entra, era necesaria una política de austeridad, onda recortar subsidios del gas, del agua, la luz, los conocidos tarifazos, seguramente se acuerdan esa palabra, tarifazos. Además, sí, se devaluó la moneda. Seguro más de uno se acuerda cuando el dólar pasó de valer 9 pesos a 15 pesos. 15 pesos sale un pati acá. Con 15 pesos me hago alto guiso. Se rechazaron impuestos a las exportaciones agrarias y mineras, recordemos todo lo del conflicto con el campo. Se eliminó el cepo al dólar y además hubo una fuga de capitales. Again. Ay, ya no hay buenos días, Bart. Solo días. Las reformas de Macri fueron algunas con el apoyo de la oposición y otras no. Muchos criticaron estas políticas porque el costo más grande lo pagó la gente común, el que tenía menos. ¿Por qué hizo todo esto Macri? Mauri esperaba que eliminando el déficit fiscal y bajando el valor de la moneda, hubiera ingreso de capitales extranjeros que invirtieran en la Argentina por lo barato que resultaba. Adivinen si pasó.
No. De hecho, hubo un aumento en la desigualdad y en la desocupación. También hay que mencionar que cuando asumió el gobierno Cambiemos, se encargaron de impulsar causas judiciales contra miembros de la oposición, como Cristina y muchos otros funcionarios más, acusándolos de corrupción por distintas cosas. No entro en detalles porque no es relevante para esta historia, pero tenés que saber que eso ocupó muchísimo del espacio mediático de ese momento. Onda, si solo nos dedicamos a hablar de corrupción, lo único que va a existir en nuestra cabeza es la corrupción. ¿Se entiende? Y mientras todo este circo pasaba, ¿cómo estaba financiando Macri su política económica? Interesante pregunta. Vamos a actuarlo. Bueno, hoy es un gran día para llamar a mi amigo Richard. A ver. Hola, soy Macri. Atendé, Richard, atendé. Hola. Oh, hola Richard, querido, tanto tiempo. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? No, basta, Macri, deja de llamar, no te voy a prestar más plata, deja de llamarme. Macri venía solventando sus políticas económicas con pensamientos intrusivos, un ahorio y préstamos. Muchos préstamos. Pero en 2018 le cortaron el grifo y los bancos internacionales dijeron ¡no va más! ¿Por qué?, preguntó él. No te vamos a prestar más plata, Macri, porque no la vas a devolver. Ante la inminencia del default, o sea, no tener la plata para pagar todas estas deudas, se produjo una corrida cambiaria y el dólar pasó a valer un 50% más, de 18 a 40 pesos. Yo me acuerdo de ese día todavía como si fuera ayer, gente. O sea, una bronca porque yo iba a comprar dólares justo el día anterior, me levanto, dólar a 40, me quiero matar. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, en 2019 y ante la inminente pérdida de la reelección, Macri decidió usar un último recurso. ¿Qué hizo Macri? ¿Hola, FMI? Sí, muchachada. Macri dijo teléfono para el FMI. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Acá entra el famoso organismo de crédito internacional que te presta plata cuando ya ni tu mamá te quiere prestar plata. ¿Y qué pasó? El FMI rompió su propio estatuto y le dio a la Argentina el préstamo más grande en su historia. 44.000 millones de dólares. Sí, le prestó a Argentina 44.000 millones de dólares. ¿Y qué pasó con ese crédito? Te estarás preguntando. Se fugó. Casi tanto como Donald Trump cuando tenía que saludar a Macri. 本当に立派になったね、ナルト。Thank you. 俺たちは下法の存在。いつまでもここにいるわけにはいかない。お別れだ。Con todo este panorama de devaluación, aumento de la desocupación, pérdida del poder adquisitivo y aumento de la pobreza, no hubo chances de reelegir a Macri. Y las elecciones, una vez terminado su mandato, las ganaron, sí, la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y qué pasó? Alberto asume el 10 de diciembre con el 48,24% de los votos. Y creo que esta parte más o menos todos se la acuerdan. Gracias, como dijo Cristina, por el compromiso que han demostrado por construir realmente una Argentina solidaria, una Argentina más igualitaria, una Argentina que defienda la educación pública, una Argentina que defienda la salud pública. ¿Cuáles eran sus propuestas? Fomentar la industria, recomponer el salario de los argentinos, pagar la deuda contraída por Macri con el FMI, aumentar el empleo y disminuir la desigualdad. Adivinen si pasó. No pasó. ¡No! El 20 de marzo del 2020, con 3 meses de gobierno, comienza la pandemia del COVID-19. ¡Uh! A partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento, nadie puede moverse de su residencia. Esto se va a prolongar por 2 años del mandato de Alberto. La pandemia generó una depresión económica. El gobierno nacional tuvo que entregar fondos a lo loco a empresas privadas y públicas para mantener los salarios de los trabajadores y evitar que caigan actividades que debían permanecer cerradas por la situación sanitaria.
Hay que destacar que la buena administración de la pandemia hizo que los hospitales no colapsaran. Y la obtención rápida de vacunas hizo que todo se pudiera reabrir más rápido. Arre. O bueno, no sé si tan rápido, siendo que Argentina fue el país que tuvo la cuarentena más larga de todo el mundo. Ups. Y además hubo vacunatorios VIPs que, para arreglar la situación causada por el encierro, el Estado emitió moneda y subsidió empresas, impidió despidos y generó distintas medidas para dar dinero a la población. En eso se fue bastante del dinero de las arcas del Estado. A esto además se le sumó la falta de actividad económica, una caída del empleo y una mala negociación de Alberto y el ese entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, con el FMI para quitar la deuda. Sí, al parecer se podía negociar quitar la deuda, pero salió mal y bueno, acá estamos, con la deuda todavía acá. Y vení, acércate un poco. ¿Vos sabés cuáles son las consecuencias de tener una deuda con el fondo? ¿La sabés? Tener una deuda con el fondo hace que el organismo sea como un auditor con tus políticas económicas. O sea, es como si le pedís plata prestada a un tipo y después el tipo se queda en tu casa y te dice qué hacer todo el tiempo con tu sueldo. Y que obviamente, ¡pagame la plata, hijo de puta! ¿Qué hace esto? Hace que no puedas decidir en qué invertir o en qué gastar. Remil polémico, no lo sabía. Y medio que el resto de la historia ya la sabemos. La inflación argentina se disparó y el dólar pasó de valer 69,50 pesos cuando asumió Alberto a pasar los 700 y pico pesos hoy. Sumado al nulo manejo y control de la inflación, se generó este 2023 una crisis mayor en la balanza de pagos. ¿Por qué? Hubo una falta aún mayor de dólares porque tuvimos una de las sequías más grandes de los últimos 60 años. ¿Y qué tiene que ver eso? Que mucha de la plata que entra en Argentina es gracias a toda la soja que se vende afuera, ¿se entiende? Y por esta sequía no le entraron. Si bien es cierto que se recompuso el desempleo en la Argentina, hoy más del 40% de la población es pobre y el trabajo que hay es cada vez más informal y con condiciones cada vez más paupérrimas. Tengo que agregar que Massa es ministro de Economía y no sé cuántas otras cosas más desde 2022 y no pudo revertir la situación de caída libre que lleva el gobierno actualmente. Y además quiero agregar que una gran parte del problema del gobierno de Alberto fue la imposibilidad de tomar decisiones y la gran pelea pública que tuvo con Cristina, que era su vice, su mano derecha, o sea... Chicos, no se peleen, basta. ¿Qué genera todo esto? Una sensación de que ninguno de esos dos gobiernos, ninguno de esos dos partidos ha podido encontrar soluciones reales a estos problemas y que dinamitar todo no parece tan mala idea. ¿Se entiende entonces por qué estamos como estamos? Ahora, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Las personas que se están postulando para presidentes. ¿Cuáles son sus carreras políticas, sus ideales y sus ascendentes? Lo veremos en estas semanas. Va a salir un quién carajo es Milei, un quién carajo es Bullrich, un quién carajo es Massa. Por eso, quédense para seguir mirando. Elecciones 2023. Adiós.